Bueno, comenzamos con el último vídeo del tema de la función de relación. Vamos a ver el movimiento. Cualquier ser vivo, ante un estímulo externo, como si nosotros nos pinchan en el pie, lo apartas, o si te tocas algo con la mano que quema, apartas la mano, o ante la visión de un peligro echaríamos a correr. Bueno, pues las células también tienen la respuesta del movimiento como una de las más importantes, sobre todo si hablamos de seres unicelulares, ya sea procariotas o ya sea eucariotas, en el caso de los protocistas. Uno de los principales tipos de movimiento son lo que llamamos taxias o tactismos, ¿vale? Son movimientos que van hacia o en contra de la fuente del estímulo. En este sentido tendríamos tactismos positivos si van a favor o tactismos negativos si van en contra. Esto aplicado al movimiento de las procariotas, de las bacterias, nos llevaría a explicar cómo ellas, ante fuentes de estímulo químico, ¿vale? Estaríamos en el caso de los quimiotactismos, reaccionan ante un atrayente dirigiéndose más o menos en línea recta y ante un repelente realizando unos movimientos de saltos bruscos que lo irían alejando de esa fuente de peligro. Si miramos el dibujo, podemos ver con más detalle el mecanismo. En ausencia de estímulos, las bacterias que tienen flagelos se mueven de una manera aleatoria, van alternando movimiento rectilíneo con saltos bruscos. Pero cuando detectan un gradiente de concentración de, por ejemplo, un nutriente, comida, ¿vale? El movimiento deja de ser caótico y la bacteria disminuye la frecuencia de los saltos y se dirige más o menos en línea recta hacia la fuente de ese estímulo. Esto lo consigue porque, como podéis ver, cojo el puntero, en este caso un atrayente, ¿vale? Tiene un receptor en la membrana, esto actúa sobre unas proteínas reguladoras que llamamos quinasas, ¿de acuerdo?, que influyen sobre el sentido de giro de este flagelo. Si el flagelo rota en dirección contraria a las agujas del reloj, el movimiento es rectilíneo, en este caso, y se va directo hacia la fuente del estímulo. En el caso de que la sustancia fuese un repelente, la sustancia tóxica, tendría también sus receptores, si no, no se puede captar el estímulo, y lo mismo, actúa sobre unas proteínas reguladoras, unas proteínas que llamamos quinasas, que influyen en el movimiento del flagelo. En este caso, harían que fuese en la dirección de las agujas del reloj y se producirían unos saltos bruscos que alejarían a la bacteria de esa sustancia nociva. Continuamos el tema con el estudio de los flagelos y los cilios en células eucariotas. En este punto cabría recordar cuál es la estructura de celos y flagelos, que es idéntica, por otra parte, ¿vale? Solo se distinguen en la longitud y en el número que tienen. Cilios son pocos y muy largos, y los flagelos pues son cortos y hay muchos. Vamos a ver cómo funcionan. Si empleamos la imagen, podemos ver que el movimiento del flagelo es bastante ondulatorio, ¿de acuerdo? O en todo caso a veces tiene un movimiento helicoidal. Esto provoca la propulsión de la célula. En el caso de los cilios, nos fijamos en un detalle de un cilio solo, sería a modo de látigo. Vamos aquí, se lanza, ¿vale? Y luego retrocede y se vuelve a lanzar y retrocede. Y con esto se avanza en esta dirección la célula, ¿vale? Pero recordemos que cilios son cortitos y hay muchísimos, con lo cual el movimiento se produce por la acción combinada de todos ellos. De hecho, es bastante habitual cuando se observa a un protozoo, un paramecio, por ejemplo, moviendo sus cilios, los tiene dispuestos en hileras paralelas y se observa como hay un movimiento coordinado que se llama metacronal. Es decir, el movimiento de cada cilio se inicia un poco después del cilio anterior.
¿vale? Y ligeramente antes del siguiente, es decir, es como una ola en un estadio, ¿de acuerdo? Es como una especie de onda, por eso se llama un movimiento ondulatorio. Este movimiento de cilios y flagelos se consigue gracias a la interacción de la proteína que llamamos dineína, que formaba parte del axonema, con los microtúbulos. Esta unión provoca la torsión de toda la estructura y consume energía. Continuamos con el tercer tipo de movimiento más habitual, que es el movimiento ameboide. El movimiento ameboide, como podéis ver aquí, en esta fotografía de microscopio electrónico de barrido, es propio de células como serían los fagocitos, los glóbulos blancos humanos, típico también de las amebas, de ahí su nombre. Consiste en la proyección de unas estructuras que llamamos pseudópodos, que hacen de soporte, de fijación, para que toda la célula se desplace en un sentido. Podemos verlo en este esquemita, cómo se produce ese movimiento. Se inyecta citoplasma, va creciendo, ¿vale?, el pseudópodo, y luego la célula se recogerá hacia ese punto de apoyo. Es imprescindible, por supuesto, que se realice sobre una superficie viva o una superficie inerte, pero sobre una superficie. Veamos con más detalle cómo se crea el pseudópodo. Mirad, muchas veces el interior del citoplasma, ¿vale?, se le denomina endoplasma y tiene una consistencia más líquida. Y en cambio la parte externa, periférica, se le llama ectoplasma y es más viscoso. En este caso esto es importante porque, mirad, se produce una inyección de material endoplasmático, del citoplasma más líquido, que tiene consistencia de sol, se denomina así, ¿de acuerdo? Y en la periferia se transforma en estado de gel, pero retrocede, ¿vale? Y aquí tenemos el cambio inverso de gel a sol. De manera que todo el material de la célula va avanzando, aunque parte retrocede, pero va avanzando, ¿vale? Siempre con el apoyo en este extremo sobre una superficie. ¿Cómo consigue la célula cambiar la consistencia de su material citoplasmático? Pues básicamente es la actina la que se encarga de ello. La actina interactúa con dos tipos de proteínas. Unas proteínas que van a provocar que polimerice en este paso de aquí y se transforme en una red tridimensional que le da un carácter viscoso al citoplasma, y otras proteínas que lo que hacen es desmontar esa red tridimensional de actina y conseguir un estado más fluido del citoplasma, y eso ocurre en este punto. Para terminar este vídeo, los dos últimos tipos de movimientos son movimientos intracitoplasmáticos, es decir, del citoplasma, de los órganos que contiene el citoplasma. Empezamos por ciclosis, es un movimiento típico de células vegetales que, bueno, se puede apreciar en esta imagen, ¿vale?, como los cloroplastos, que se ven en verde, no tienen una disposición uniforme, sino que los tienen orientados hacia la parte de arriba, dejando en muchos casos la parte central, donde estaría la vacuola, sin ellos. Este movimiento se da, a ver si podemos ampliarlo, bueno, aquí abajo. Este movimiento se da por la interacción de las proteínas actina con la miosina, creando un flujo, ¿vale?, que veis aquí, pues en ese sentido, pues en el otro, da igual, un flujo de citoplasma, una corriente citoplasmática que desplazaría los órganos. En este caso le interesa a la célula dejar los cloroplastos allá donde la luz esté incidiendo de forma más adecuada. Y por último nos queda
nombrar los movimientos de los orgánulos en la célula, que los distribuya allá donde considera que es necesario. Si recordáis, ¿vale?, los orgánulos no están flotando en el citoplasma, sino que están enganchados en una red compleja, tridimensional, formada por el citoesqueleto, con todos sus elementos. Bueno, además de sostenerlos en una posición, es capaz de moverlos. Si recordáis el vídeo que pusimos de la célula, bueno, se veía como una vacuola, en ese caso, era desplazada. ¿Vale? Para eso utiliza la célula la interacción de dos moléculas, la quinesina y la dineína, que interacciona con microtúbulos del citoesqueleto y produce ese movimiento. Por supuesto, esa unión que veíamos en el vídeo, se unen, se sueltan, eso que parece que estaba andando, consume energía, consume ATP. La dineína, cada vez que establece unión, ya sea en cilos, flagelos o aquí, consume moléculas de ATP. Y bueno, con esto acabamos el vídeo del movimiento y el tema de función de relación. Simplemente recordaros que en este vídeo sí que se ha cometido un error, creo que más o menos evidente, y aposta, os invito a ver si lo podéis descubrir y lo colocáis en Edmodo. Muchas gracias, adiós, que tengáis un buen día. Chaito.